¿Cómo fue el viaje real a buscar esa torre y a conocer el entorno? Sí. Bueno, eso lo he contado. En esta novela cuento cosas que son parte de la escritura de la novela, ¿no? Así, hay una intromisión del autor y un contar cosas que llevaron a la escritura. Entonces yo a comienzo del año pasado, hice un viaje desde Madrid a Burdeos. Y fue un viaje bastante interesante y curioso, porque llegué a un hotel y le pregunté a la gente de la recepción que cómo se podía ir a la Torre de Montaigne, no sabían quién era. Fueron a preguntarle a la dueña del hotel y se vio a través de uno de esos vidrios semi-opacos, que la señora hace un gesto como diciendo no tengo idea. Bueno, y después el día siguiente fui a la oficina de turismo de Burdeos, a una de las oficinas, y pregunté por Montaigne y el que me atendió me dijo, mire señor, es muy difícil visitar a Montaigne, porque hay que ir solamente el lunes después de la hora, que hay muy estudiado, yo voy a alquilar un coche, una cosa así. Me fui con todos los papeles que me quedó, me tomé un café al lado, porque era temprano, me fui a tomar un desayuno, y vi que todos los papeles eran sobre Montesquieu, no eran sobre Montaigne. Entonces volví cuando le dije al señor, oiga señor, es que a mí me interesa Montaigne. Es mucho más fácil. ¿Por qué? Es mucho más fácil de visitar, porque usted se toma un tren, llega a las partes y se toma un taxi. Yo tomé el tren, me fui de ahí mismo. Me tomé el tren, llegué a un pueblo, fui al centro del pueblo a tomar un taxi y no se conocía lo que era un taxi. Llegué un sábado al mediodía y dije, voy a entrar al bar del pueblo a ver qué pasa. Y entonces entré a un bar donde había un bullicio infernal. Y había un pajarraco que hacía un grito de cuando en cuando evidentísimo. Al comienzo yo oía este grito, no sabía dónde venía. Y después miré al techo y había una jaula que colgaba con un pájaro solo. Y la señora de ese pueblo me consiguió un taxi. Me consiguió un taxi que no era de ahí, pero era todos los cercanos, y una chica muy simpática, vestida de escote, con unas zapatillas negras, me acuerdo yo, una vestimenta negra, pero con unos bordes blancos, y me dijo, lo puedo llevar, pero no lo puedo esperar. ¿Cómo me vuelvo yo? Me dijo, no, yo voy a mandar a un amigo que lo vaya a buscar. Y llegó, entonces hice todo lo que no había podido hacer, y no había nadie visitando a Montaigne. La que cuidaba el lugar me dio una llave y me dijo, ahora usted métase a la torre. Así que así visité la famosa torre de Montaigne. Y me das cuenta de una cosa que tiene que ver con lo que hemos dicho, ese espíritu de Montaigne, de retraerse, de encerrarse, pero de repente salir y escapar de todo. Porque fui al estudio, miré todo minuciosamente y fui al estudio, y todo ese caso está descrito por el propio Montaigne. Fui al estudio, me senté incluso donde se sentaba Montaigne, estaba rodeado de libros que no existen ahora, porque los libros pasaron a la chica, que lo que son herencia, pero está un lugar redondo, está lleno de libros. Están las vigas del techo donde él escribía las frases de la antigüedad que más me gustaban. Y algunas frases de él. Por ejemplo, je m'abstiens, me abstengo. Porque eso lo decía cuando se metía en un tema y no llegaba a una conclusión clara. En vez de tomar partido un poco a la fuerza, él decía, me abstengo. Muy de ellos, del espíritu montañero. Pero enseguida hay 3 caballetes con sillas de montaña. Eso es muy importante. Y ninguna descripción del estudio habla de los 3 caballetes. Y son importantes porque casi todo tiempo Montaigne se cansaba, ensillaba su caballo y partía. Y a veces partía por una semana, alguna vez partió por 2 años, a Roma. Así que es un espíritu libre, concentrado, que vive en compañía de los grandes personajes de la antigüedad, que los conoce al delirio, pero que de repente se escapa. Cuando se iba a morir, ahora se sabe que le dijo a un amigo, mira, me quiero morir lejos de la familia. Y
no era tan familiar el tipo, me quiero morir lejos, quiero ensillar el caballo, irme y morirme a unas millas de distancia, en un bosque por ahí, qué sé yo. Pero la señora, tan organizada como era, se organizó todo, se organizó la muerte a la perfección, porque convidó a los amigos principales, a los campesinos del lugar, a los campesinos que trabajaban con él, a una misa. Hicieron una misa. Él estaba mudo porque le había salido una especie de flemón debajo de la lengua, no dejaba hablar, muy molesto. Así que él sabía que se iba a morir, se sentía muy débil. Organizó una misa y cuando en el momento de la consagración, Montaigne era católico. Era un católico medio bacán, porque era un católico marcado por las lecturas de la antigüedad. No habla nunca de Jesucristo, pero habla todo el tiempo de Sócrates. Sócrates para él es la encarnación mejor de los valores modernos, de los valores cristianos, en cuanto a los derechos humanos. Así que en el momento de la consagración él trata de hincarse en la cama y gana. Así se lo dice. Y después había una relación muy moderna. En el fondo, Montaigne yo creo que es un premoderno, un anunciador de la modernidad, porque la hija de adopción se queda con el encargo de editar los ensayos, porque Montaigne pasaba reescribiendo, no reescribiendo, sino añadiendo cosas a los ensayos, les ayuda, los añadir. Entonces, se editan los libros y entre las líneas y en los márgenes, él escribía la verdad. Forma parte de la dirección. Claro, claro. Entonces, la que se encargó de incorporar esas cosas a los ensayos, en ediciones futuras, hubo varias, fue María de Gournay, la hija de adopción. En un momento determinado, María de Gournay le escribió a la esposa de Montaigne. La esposa le aceptó que ella fuera a vivir en la casa de Montaigne para dedicarse a la edición de los ensayos. Así que ahí había la esposa legítima, la chica, la hija de Alianza, que no se sabe si fue amante o no fue amante, y la hija Montaigne convivieron amigablemente un año. Ella hizo una maravillosa edición que se publicó 2 años después de la muerte de Montaigne, con un prólogo en que ella habla de su apasionado amor. No se sabe si Platón, es tan intenso que yo pienso que importa, en el fondo. Ahora, el libro se llama La muerte de Montaigne y va hacia una muerte ya está anunciada desde el principio con las molestias que tiene. Crónica de la muerte anunciada. Eso era lo que yo quería mal. sí, pero esta es otra muerte. Es otra La muerte muy diferente. Muerte pensada. Pero hay una frase que es tuya y que me parece muy linda, en el momento de morir, cuando él más o menos lo planifica, esto que hablaba Edwards, decís, bien morir no es mal programa. Sí, claro, bien morir, es buen programa. Fíjate que hizo una cosa muy inteligente, porque él era un hombre generoso, ¿no? Siempre fue generoso, pero sin ser demasiado rico, pero tenía lo que necesitaba, como dice él, y en realidad tenía un poco más de lo que necesitaba. Y cuando se casó con la Chassegne, con François, le dijo a un amigo que la dote era fort convenable, que significa altamente conveniente, la dote que entonces tú estás precaución, que había dejado legado en su testamento a varias personas de confianza, empleados de él, campesinos que lo habían ayudado en las cosechas de él y cosas de esas, y los llamó a todos y les entregó el legado en vida a cada uno, porque le dice, no estoy seguro que mis parientes cuando yo me muera respeten estas cláusulas del testamento. Tipo serio y previso. La decisión de llamarlo la muerte de Montaigne, cuando en realidad estás contando gran parte de su vida, y la vida no biográfica, sino la vida de pensar, ¿no? ¿Cómo llegó el título a la novela? No sé, porque pensé comenzar con esa historia que es de 1588, cuando él fue a París, un año muy importante. Pasaron cosas terribles, qué sé yo, se tomaban París, uno que salían otros. Y ahí conoció a la chica, y ahí él está a 4 años de la muerte.
Entonces, decir, bueno, voy a contar el final de Montaigne, pero hay cierto fuerza en la cultura de Francia, al gran amigo, tejiendo la poesía. Sí, que escribió Tratado de la servidumbre voluntaria. Tratado de la servidumbre voluntaria. Eso es la gente que se somete a la dictadura y que no lucha, y que incluso encuentra un cierto placer en ser sometido, ¿no? Es muy moderno también. Lo escribió cuando estaba en el colegio. Y se lo llamaba Contra Uno. Y se suponía que era contra el rey, contra uno. Muy moderno, un título de Contra Uno, hoy en día. Claro, pero él le puso el tratado de la servidumbre voluntaria. Escribió algo de poesía en latín, que era la latín. Es decir, en ese lugar que era campo, cascón, primitivo, que se comía con la mano, porque ya en la corte se comía con tenedor de cuchara, pero ahí se comía con la mano, ¿no? Había dos jóvenes de una enorme cultura y un talento absolutamente fascinante que eran ellos, claro. Se encontraron y pasaban conversando entre ellos. Entonces, el mismo Freire, el biógrafo que habla bastante mal de María Dupré, insinúa que era una amistad homosexual, pero no me parece, no da ninguna base, porque en esa época se usaba la palabra amor de otra manera que el amor a un amigo, el amor al padre, el amor a un perro, qué sé yo. Él dijo que él amaba a la gente de la poesía, pero no podía decir que se le da amor, Antes de pasar a pocas preguntas, porque el espacio aquí en la feria es acotado, quería preguntarte con respecto a tus otras novelas, que en general siempre